Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días en el Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la consolación del Espíritu Santo están con nosotros en esta mañana, en este día del Señor, día 26 de abril del año de 2020, día de culto virtual. Y en la providencia de Dios, Él ha permitido que sea así y nos da estos tiempos para que nosotros también seamos probados en la santísima fe que una vez y para siempre nos ha sido dada. Entonces, de esta manera, hermanos, vamos a disponernos para celebrar al Señor nuestro culto. Y te suplicamos que en tu gracia nos concedas bendición, que en la reunión de los santos contemplemos tu gloria y seamos alabándote, bendiciéndote y glorificándote, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, nos disponemos en tus manos de amor. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos, para comenzar el culto. Nuestro buen Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, glorificado y muy exaltado sea tu nombre en las naciones de la tierra, pero muy especialmente que glorificado sea tu nombre y exaltado tu nombre en medio de la congregación de los santos, en la iglesia Ríos de Gracia, iglesia bíblica, bautista, reformada. Que tu gracia sea sobre nosotros en esta mañana, bendiciéndonos con tu presencia. Oramos, Señor, también con arrepentimiento y fe, sabiendo que hemos pecado delante de ti, que hemos hecho lo malo, que no merecemos ningún bien de tu parte, pero que por tu gracia te ha placido derramar bendición y vida eterna en medio de esta congregación de santos. Amado Dios, queremos disponernos delante de ti para decirte, Señor, hemos fallado mucho, hemos pecado contra ti, contra el cielo. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Por eso, Señor, te decimos, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos porque hemos pecado en nuestros pensamientos. Pensamientos que provienen de un corazón seriamente afectado por el pecado. Pensamientos que provienen de la banalidad, de la maldad. Pensamientos que proceden de un corazón en proceso de redención, Señor. En proceso de santificación. Hoy nos dedicamos delante de ti, oh Señor, para servirte y adorarte y entregarte nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que por tu derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, nuestros pecados son perdonados y limpiada nuestra maldad. Pero, Señor, no basta solo con saberlo. Te suplicamos que nos conduzcas por el vivirlo. Que esta sea una norma de nuestras vidas. Saber que la preciosa sangre de Cristo Jesús nos perdonó y nos limpió para que vivamos en limpieza de pecados. Te suplicamos, Señor, que nuestra mente sea transformada, que nuestro corazón sea transformado y que meditemos en que nuestro Señor no solamente nos ha salvado y nos ha perdonado, sino que nos ha llamado a vivir una vida santa. Ayúdanos, Señor, a comprender esta gran verdad y a presentarnos en santidad y en santificación permanente delante de ti, para poder rendirte un culto de alabanza que sea grato a ti,
porque queremos hacer lo que te agrada a ti, oh Señor. Y a ti te agrada un culto santo. Por eso queremos venir santificados por la palabra de Cristo, por el Espíritu del Señor y por la sangre derramada en la cruz del Calvario. De esta manera podemos venir para darte a ti el culto que tú demandas de nosotros. Por favor, recibe de nosotros la alabanza, los himnos, cánticos, salmos que te glorifican, Señor. Recibe nuestras oraciones, ruegos y súplicas. Recibe, Señor, la lectura pública de tu palabra. Recibe, Señor, la predicación de la palabra. Y recibe, Señor, las ofrendas pecuniarias. Todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Pero también te suplicamos que así como tú recibes, también nos des de tu palabra para poder celebrar el culto como tú lo mereces, como tú lo demandas. Y que solo tú y solamente tú seas exaltado. Nos dedicamos pues en tus manos de amor a rendirte este culto de alabanza y adoración en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y vamos al himno número 173. Vamos a comenzar dando gloriosas alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. El himno 173 se titula Dime la historia de Cristo. Y es algo bien importante para el creyente cristiano, conocer la historia de Cristo. Y es una gracia del Señor que al darnos los himnos reverentes a ti, a través de ellos también nosotros podamos ser edificados en la palabra y se conviertan en parte de nuestra vida. Entonces, Dime la historia de Cristo es un himno que nos relata de una manera sucinta la historia de la redención que obró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amado Señor, gracias por darnos a Cristo como nuestro Redentor. Gracias, Señor Jesucristo, por revelarte a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar la preciosa redención. Ahora, Señor, queremos alabarte reconociendo la historia de Cristo. Dime la historia de Cristo. Y como cuando nací
gracias te damos, Señor, y te alabamos y glorificamos tu nombre porque tú nos has revelado la historia de Cristo. Es por Cristo que nosotros vivimos y somos y nos movemos. Pero es por ti, oh Padre omnipotente, es por ti, oh Espíritu Santo clemente, que nos has mostrado la historia de Cristo y hemos recibido en el corazón la historia de Cristo y hoy vivimos en la historia de Cristo. A ti la gloria en tu iglesia por siempre. Amén. Ahora les invito al himno 222. Himno 222. El himno que nos habla de que Él vive. Ahora, estamos viviendo tiempos que pueden producir temores en nosotros. Claro, temores de muerte, temores de ser afectados, infectados por el coronavirus, la pandemia. Pero el Señor nos ha dado la fe, la confianza en Cristo para que nosotros vivamos sin temor alguno. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es nuestra fe. Y eso es lo que vamos a cantar hoy al Señor. Amado Señor, en esta mañana queremos honrarte, cantando que tú eres Dios de la vida y que nos has dado a nosotros la vida, nos has transmitido la vida. Por eso te adoramos y te bendecimos, porque Él vive. No temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy. Oh
sí, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, oh Señor. Y realmente estamos viviendo tiempos que para el mundo son difíciles, para muchos imposibles de vivir. Muchos hombres tienen temores, angustias, dolores por causa de su impiedad, de su pecado, por falta de fe en Cristo. Ellos no tienen futuro, ellos no tienen destino. Mas a tu iglesia, a tu pueblo, le has dado la visión del reino de Dios, la visión celestial. Nos has dado la esperanza de vida eterna. Nos has dado el destino glorioso para el pueblo de Dios. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu preciosa revelación, pero también te suplicamos por aquellos que aún no han conocido los planes divinos, para que tú les reveles la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, y que ellos puedan confiar en ti como nosotros confiamos hoy en ti. A Él sea la gloria en su iglesia. Ahora les invito a que vayamos al himno 557. Himno 557 es un himno que nos habla de la esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Himno 557. Vamos a esperar un momento. Vamos a orar para exaltar al Señor a través de himno número 557. Yo solo espero ese día. Sí, Señor. ¿Qué podemos esperar en medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad? Solo el día de Jesucristo. Todos sabemos que vendrá ese día. Nosotros sabemos y lo conocemos por la palabra de Dios. Y por eso celebramos al Señor, y por eso también predicamos, anunciamos fervientes que ese día pronto vendrá. Maranata, Cristo viene pronto. Por eso queremos celebrar hoy al Señor, que hoy estamos esperando ese día. ¿Qué más podemos esperar en medio de estas tribulaciones pasajeras de este mundo? La dicha venidera prometida por nuestro Señor. No hay nada más que esperar. No esperamos en el hombre, no esperamos en las finanzas, no esperamos en esta tierra, no esperamos en que se cure la pandemia, la vacuna, nada de esto esperamos. Esperamos ese día glorioso en que viene nuestro Señor. Padre, ayúdanos a perseverar en nuestra fe. Ayúdanos que a través de este himno perseveremos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo solo espero ese día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Todo trabajo para mí terminará cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante, victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni aflicciones para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Amén. Después
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que venía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Me habló así: ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 puertas al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 14. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha sostenido un día más de vida, y nos ha permitido traer al Señor un culto que sea santo y agradable. Y dentro de este culto podemos presentar a nuestro Señor oración, intercesión. Y esta mañana queremos presentar una oración por la gloriosa esperanza de la iglesia, por la novia, porque la novia y el Espíritu decimos: ven, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene pronto, y esa es la esperanza de la iglesia. Amado Señor, te suplicamos que tú impregnes a tu iglesia de la esperanza gloriosa. Amado Señor, te suplicamos que la fe que tú has venido sembrando durante estos 17 años de vida de la iglesia produzca fruto, y fruto en abundancia. Que cada uno de los hermanos produzca fruto de fe por la palabra, por la semilla de la palabra que has sembrado en nuestros corazones. Y sabemos que esa semilla de fe no es una semilla para esta tierra, sino que tu semilla es eterna, es celestial, es espiritual. Asimismo, Señor, que produzcas fruto espiritual, celestial y eterno en nuestros corazones para la gloria tuya. Que en estos momentos, en este tiempo en que estamos siendo aprobados en nuestra santísima fe, la que tú nos diste una vez y para siempre, podamos resistir el día malo y al final poder hallar la corona de gloria que nos has preparado para los que esperamos en ti. Amado Señor, te suplicamos para que la novia gima, para que la novia clame y diga: oh, el Espíritu y la novia. Te decimos: ven, Señor Jesús. Que no sea solamente en los cultos, sino en nuestro devocional diario. Pongamos delante de ti nuestro clamor: oh, el Espíritu y la novia. Te decimos: ven, Señor Jesús. Ya no queremos este mundo pasajero, este mundo contaminado por el pecado. Ya no queremos tanta tentación, Señor, tanta lágrima y dolor que produce un mundo lleno de pecado. Ya tú nos has limpiado y lavado y nos has santificado y nos estás preparando para la gloria venidera. Oh Señor, anhelamos la gloria venidera de Cristo nuestro Redentor. Por eso gemimos y clamamos: el Espíritu y la novia. Te decimos: ven, ven, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene pronto. Y también nos atrevemos, Señor, a interceder por cada una
de las familias de la iglesia, para que tú bendigas. Oramos por la hermana Ángela Montoya y te damos gracias por su vida y por el servicio que ella presta a la iglesia del Señor, por el amor que ella ha tenido por los santos, por la fidelidad que ha tenido a ti, Señor, porque la fidelidad que tú le has dado es la fidelidad que ella muestra. Bendice su casa, bendice su familia, bendice a sus hermanos y a sus sobrinos, porque ella ha clamado a ti por ellos. Te suplicamos que tú tengas misericordia y derrames gracia sobre esta familia Montoya. Oramos también por la familia de la hermana Amanda López, por la vida de Andrés, su hijo, y por la vida de Juan Andrés, su nieto. Oh Señor, oramos también por Yuli, por su nuera. Oramos por sus hermanos, Patricia, por su otro hermano, Señor, que tú bendigas a esta familia y derrames tu gracia, y tu gracia salvífica sobre ellos. Oramos para que tú sostengas a la hermana Amanda en este tiempo de dificultad. También oramos por nuestro amado hermano y consiervo, el diácono Mauricio Gómez. Oh Señor, te suplicamos que tú tengas gracia abundante para su vida y para su familia. Que como pastor del hogar tú le des sabiduría para dirigir su casa y para gobernar bien su hogar y tener a sus hijos bajo sujeción como es ejemplar en la iglesia, para que de esta forma siga ese camino al ministerio al que tú le has llamado, y que seas tú bendiciéndole y abriéndole puertas de bendición en toda forma, que lo sostengas económicamente, que lo sostengas espiritualmente, que lo levantes en el nombre de Cristo Jesús. También oramos por la familia Florian Sánchez, por Piero, Carla, Marcelito, Alessandro. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo una obra maravillosa en estas vidas. Hemos visto tu gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad sobre esta hermosa familia. Y hemos visto cómo tu palabra está penetrando en sus corazones y está transformando sus vidas. Oramos, Señor, para que tú les sostengas con la diestra de tu justicia y que les des toda provisión. Oramos por la familia Sierra, Urrea, por Araceli, Juan David, por las niñas, Señor. Juan David no, sino David. Señor, oramos para que tú les bendigas, para que tú les sostengas con la diestra de tu justicia. Señor, para que David sea ese varón que cumpla ese propósito para el cual tú lo llamaste y para el cual él se dedicó hace muchos años. El servirte a ti, el adorarte a ti y el ser el pastor del hogar. El ser el pastor, el sacerdote que pastorea el rebaño que tú le has dado de Araceli y las dos niñas. Ayúdale, Señor, y sosténle con la diestra de tu justicia. Oramos por la familia Restrepo, por Humberto, Carmenza, sus hijos, y te suplicamos que tú les sostengas, Padre, que tú les lleves por lugares espaciosos, y Señor, que ellos tengan la fe para seguir adelante a pesar de cada tribulación, a pesar de cada trampa, a pesar de cada tentación. Oramos, Señor, por la vida de nuestra hermana Dilma, su hijo Juan Pablo, que tu gracia les llene de tu amor y de tu bondad. Oramos, Señor, por la familia Quintero Suárez, John, Gloria, Cristian, Juan Diego. Tu bendición sea sobre ellas, sobre ellos. Bendice la familia de Alex y Noreli. Oh Señor, que tu bondad abunde en sus vidas, que ellos sigan creciendo en la fe. Y oramos para que también, por la gracia de Dios, alcances a toda su familia. Oramos por Doña Cruz, Padre, por sus hijos, Cruz Escobar, sus hijos, toda su familia, toda su parentela, que tú les llenes de ti, que tú les llenes de tu amor, de tu provisión. Así como ellos han sido generosos, Señor, derrama generosidad sobre ellos. Por la familia Planas, Darimar, Camila, Rubén. Oh Señor Dios, que tú les sigas sosteniendo, que tú les sigas amando y que podamos ver cómo tu gloria se asienta sobre ellos y que podamos darte la gloria por esta familia, Señor. Oramos para que José siga siendo ese varón que tú has venido formando, para que él pueda de nuevo asumir el reto como hijo de Dios de ser pastor del hogar, no solamente de palabras, sino de hecho, dando ejemplo a su esposa y a sus hijitos. Oramos, Señor, para que des fuerzas al cansado y las abundes, para que no las tiene, para que des esperanza a los niños, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia de Milena, sus hijas. Oramos por la familia de Gloria, Amparo, sus hijos.
Padre, que en medio de toda tribulación tú estés allí fortaleciéndoles, que la autoridad de Cristo sea vista en este hogar para que todo sea puesto en orden. Por la familia de doña Mary, sus hijos, bendíceles. Por la familia de Sofía, allí en Palmira, nuestro hermano Rubén Blanco, en el nombre de Jesús. Por la familia de Adriana Cardona, por Adriana, su familia, el pastor Jaime Cardona, su señora madre, la hermana Teresita. Oramos también por todos los hermanos, porque tú les has llamado al santo ministerio, que tú los sostengas con la diestra de tu justicia y que en medio de estas circunstancias sean fortalecidos con el poder de tu nombre. Y oro muy especialmente por mi familia, por mi esposita, Padre. Gracias porque tú me has dado esposa y he hallado en ella el bien y la misericordia del Señor. Pero también oro por mis hijos Juan David y Salomón, que tú les bendigas económicamente, espiritualmente, que les levantes para la gloria de tu nombre, que las profesiones que ellos han logrado tener sean consagradas a ti, que te sirvan a ti en estos tiempos finales, que seas tú bendiciendo a estas familias, a estos hijos míos. Bendice también la vida de mi suegra, de mi mamá. Bendice la vida de la hermana Rosa, que nos acompaña en este tiempo aquí. Llénala de paz, de gozo, de justicia, el reino de Dios en su vida. Y bendice a sus hijos también, a Sandra allá en San Pedro, a Grimaldi en Santa Marta, y también a Manuel en Santa Marta, a todos sus hijos, a todas sus generaciones. Bendícele, Señor. Bendice a mi madre, a mi hermana, en el nombre de Jesús. Bendice también la vida de Viviana, te lo suplicamos, la vida de Viviana, su señora madre, doña Noemí, su señor padre, su familia. Bendíceles en gran manera, que tu gracia sea vista sobre todos nosotros, que la iglesia siga creciendo en fe, en sabiduría y en conocimiento de Dios. Mi amado Padre, también queremos ofrendarte, darte los diezmos y las ofrendas que corresponden al Dios Altísimo. Te damos gracias porque en estos tiempos no nos has dejado abandonados y hemos tenido provisión. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que en diferente manera se ha manifestado en amor y en misericordia para con estos tus siervos que hemos estado aquí y han traído de una u otra forma sustento, como tú usaste siervos tuyos para traer sustentos a los ministros. Así también hoy usas a tus siervos como ángeles para sostener a esta familia pastoral, porque como humanos también necesitamos, y tú eres quien conoce nuestras necesidades, y hemos clamado a ti y tú nos has respondido, pero también nos has respondido a través de nuestros propios hermanos. Por eso te suplicamos, bendigas tú, Señor, que tú bendigas a cada familia de esta iglesia que ha sembrado, que ha diezmado y que ha ofrendado, pero muy especialmente también que multipliques las finanzas de aquellos hermanitos que con fe han traído una ofrenda especial para el pastor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, y como es la costumbre, pues les debo decir que la iglesia tiene una cuenta mediante la cual tú puedes consignar los diezmos y las ofrendas que corresponden a la iglesia. Te pones en comunicación con la hermana Ángela. Para este sentido le das la relación de lo que estás consignando, para que al reunirnos podamos tener las finanzas. Y esta semana, ya el último domingo del mes, se reúnen todas las finanzas del mes para pagar todas los compromisos económicos que hemos adquirido, el arriendo de esta casa, los servicios públicos y la seguridad social del pastor. Ya el Señor, a partir de ahí, da la bendición económica para el pastor. Lo que sobra es para el pastor, pero es lo que el Señor ha determinado y lo recibimos con acciones de gracias y con amor a la iglesia. Entonces, hermanos, ya sabemos para tener en cuenta estas cosas. Ahora, hermanos, de la misma manera que hemos venido celebrando el culto con alabanzas, con la palabra de Dios, con la lectura de la palabra de Dios, con oraciones, con la presentación de los diezmos y las ofrendas, y extrañando, por supuesto, la celebración de la Santa Cena para nosotros, que celebramos cada domingo a domingo. La Santa Cena ha sido también muy
como lo dijéramos, doloroso, o así en cierta forma extrañamos ese medio de gracia hermoso, esa comunión con Cristo y esa comunión entre los hermanos que significa celebrar la Santa Cena, el partimiento del pan y repartir la copa. Pero oramos al Señor para que muy pronto Él nos conceda el volvernos a reunir y volver a celebrar la Santa Cena. Estamos seguros de que cuando se abran de nuevo los espacios que nos podamos movilizar, que se abran los espacios de movilización, entonces ya podríamos reunirnos como iglesia y podríamos celebrar la Cena del Señor, para lo cual les suplico estemos orando. Ahora, hermanos, pasado toda la alabanza, los diezmos, las ofrendas, las oraciones, nos vamos a consagrar para la meditación en la palabra de Dios, para la predicación. Y continuamos con el tema sobre las ilustraciones de las señales del fin, en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44. Y vamos a inclinar nuestro rostro y orar al Señor para recibir el mensaje de la palabra. Nuestro buen Dios y amado Redentor, Espíritu Consolador, a ti clamamos. Tu nombre invocamos porque tú eres el Señor dador de la palabra de Dios. Tú eres la palabra encarnada y la palabra verbal. Tú eres la palabra escrita en el santo libro que nos ha sido dada como una herencia, como la heredad de nuestro Padre Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, para vivir nuestra vida espiritual en esta tierra pasajera, en este tiempo transitorio, en estos cortos años de vida que tenemos en esta tierra. Tenemos la herencia de nuestro Padre para ser vivificados, para ser apertrechados y para ser entrenados para recibir la venida del Señor, para ir gloriosos a la vida eterna y vivir en la eternidad con el Señor. Te suplicamos que hoy, por tu palabra santa, tu iglesia sea edificada en gran manera. Recibamos la esperanza de la gloria venidera, pero que también, Señor, aquellos que aún no han escuchado el Santo Evangelio, hoy escuchen y crean por la predicación de la palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. A ti damos gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto es lo que el Espíritu Santo habla hoy a su iglesia, Ríos de Gracia. Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendrá despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Palabra de Dios. Amén. Hermanos, es un privilegio para la iglesia el recibir la palabra de Dios, que nos enseña los tiempos del fin, para estar apercibidos y para estar preparados. Hermanos, todas las señales que hemos visto a través de estas últimas predicaciones en el Evangelio de Mateo capítulo 24 apuntan a que los tiempos del fin están a las puertas, de que ya ha comenzado el principio de dolores que el Señor nos avisa en este mismo pasaje. Ahora, ya hemos visto en este texto de Mateo en este capítulo 24-25, conocido como el sermón escatológico, ya hemos visto cómo el Señor nos hace un relato
no pormenorizado, un relato general acerca de las características de los tiempos del fin. Pero luego el Señor procede a profundizar en su enseñanza y a edificarnos a través de 3 ejemplos. Y la semana anterior ya vimos el primer ejemplo, el ejemplo de la higuera. Y esta semana el Señor nos da otro ejemplo. Hoy el Señor nos da la ilustración. El Señor usa la ilustración acerca de los tiempos del diluvio. Y vamos a ver 3 aspectos que nos describen que nos describen cómo el Señor hace esa analogía de los tiempos de Noé en esta ilustración. ¿Cómo es la analogía de los tiempos de Noé con los tiempos del fin? Y en primer lugar vamos a ver que estos son tiempos potestativos de Dios. Así se subtitula, tiempos potestativos de Dios. En segundo lugar, vemos que son tiempos ejemplarizados en el diluvio. Y en tercer lugar, vemos que son tiempos en los cuales debemos prepararnos, tiempos para los cuales debemos estar preparados. Miremos pues lo que nos empieza a decir el Espíritu Santo respecto de los tiempos potestativos de Dios. Nos dice el Señor en el versículo 36: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, recordamos que los discípulos le hacen una pregunta al Señor: ¿cuándo será el día? ¿Y qué señales veremos de tu venida y la venida de tu reino? Entonces el Señor empieza a dar la respuesta, y da la respuesta mostrando primero las características generales, pero luego les dice en esta analogía de los tiempos de Noé, les responde a lo que dice el versículo 3. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo es que va a suceder? Y el Señor les dice: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y esto nos muestra algo bien importante. Esto nos debe dar una enseñanza bien importante. Y es que Dios, el Señor, no tiene planes de anunciarnos la fecha de los tiempos del fin. Como hombres somos muy curiosos, queremos saber las fechas. Esto fue lo que le sucedió a los apóstoles. Ellos querían saber las fechas, las formas, cómo es que iba a ser. Y el Señor les dice: bueno, las características son estas, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Y entonces nos preguntamos: ¿y por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque como ya lo hemos visto, el Señor nos reitera nuevamente, valga la redundancia, que su voluntad es que nosotros estemos pendientes del Señor, de la venida del Señor, y no de fechas y de acontecimientos, de las cosas paralelas, de las añadiduras, de las arandelas. Las arandelas son arandelas, adornos. Lo importante es la venida del Señor Jesucristo. El Señor no quiere que estemos dispuestos, estemos atentos mirando lo que sucede, mirando cuándo va a ser y mirando el reloj. Ya va a ser la venida del Señor. No, Él quiere que nosotros estemos atentos del Señor, no de las señales ni de los tiempos. Lo importante no es la fecha, lo importante es que va a venir Cristo el Señor. Dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Wow, aquí nos dice el Señor que esto es una reserva de dominio del Padre. Esto pertenece al secreto de Dios, al secreto del Padre. Bueno, claro que aquí han surgido algunas hasta herejías y malas interpretaciones, porque, por ejemplo, el arrianismo arranca de aquí, de este texto, para decir: mire, Jesús no es Dios, Jesús es un ser creado. Si fuera Dios, Él sería omnisciente como Dios y entonces lo sabría todo. Pero esto no es verdad, hermanos. El hecho que el Señor diga: ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo,
sino solo el Padre, no significa que el Hijo en su omnisciencia, en su eternidad, en su omnipotencia, en la participación perfecta en el decreto de Dios, no lo supiera. Pero lo que sí nos dice este texto es que el Señor Jesucristo, en su humanidad, 100% humanidad, abandonó voluntariamente algunos aspectos de su deidad que no eran menester ser usados en su pasaje por la tierra. El Señor Jesucristo, guardando la potestad del Padre, el honor del Padre y la misión que Él traía al mundo, Él se guardó, se reservó en el dominio divino, como es su potestad. Él puede hacer como Él ha determinado. Entonces el Hijo de Dios, en su naturaleza 100% humana, no revela todo el plan de Dios con fechas y horas. Eso lo sabe el Señor. Pero el Señor, el Hijo, en su naturaleza de Hijo humanado, no la expresa. Ahora, aquí hay un aspecto bien importante que nos da el Señor, y es que esa fecha que sabe el Padre, que también sabe el Hijo y que también sabe el Espíritu Santo, es reserva de dominio del Padre, es algo intocable. Y este es un impedimento que el Señor Jesús revela a los hombres. El Señor dice: el hecho de que ustedes no sepan, o que el Padre no lo haya revelado, es un impedimento para que ustedes hagan elucubraciones, cálculos y cábalas y todas estas cosas que especialmente en los últimos tiempos han surgido. Gentes que dicen desde el siglo XIX o desde el siglo XVIII finalizando, es que Jesucristo va a venir en tal fecha, en 1844, en 1906, en no sé qué año va a venir. Y son falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos que engañan a las gentes. El Señor lo ha advertido a través de todo el pasaje. Y el Señor nos dice: esto es una reserva de dominio de Dios y esto es intocable por el hombre. El hombre no debe tocar estas cosas. Es algo que está en el secreto de Dios. No lo conocen ni los ángeles. Y esto demanda que nadie se atreva de hacer o a denunciar algo que Dios no ha revelado. Recordamos Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. El Señor lo confirma nuevamente. Antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ellos piden en su deseo de conocer las cosas, en su curiosidad natural del ser humano, en su deseo de investigar. No está mal, pero el Señor nos da cosas puntuales. No está mal investigar, pero esto no lo debemos investigar. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dice, nos ha revelado: eso es potestad del Padre, no lo toquen. Hechos 1, 6 al 8. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, aquel día de la ascensión, dice: entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Qué le responde el Señor? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la misma autoridad del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor nos ha dado cosas puntuales. ¿Qué no hacer y qué hacer? No investiguemos las cosas que pertenecen a Dios en su secreto. No nos corresponde a nosotros saber el día y la hora. Lo que nos corresponde a nosotros es ser testigos de Jesucristo, porque Él obró en nosotros la vida. Y como súbditos del reino, estamos llamados a no entrometernos en la reserva de dominio del Padre. Y amarga fue la experiencia que nos dejó nuestro padre Adán, cuando se atrevió a tocar la reserva de dominio del Padre.
El Señor le dijo: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí el Señor no nos está amenazando de muerte, pero el Señor está diciendo: no van a saber el día ni la hora. De tal manera que el atrevido, arrojado, que se atreva, valga la redundancia, a decir va a ser tal día o va a ser tal hora, va a quedar muy avergonzado, porque eso no está sino en la potestad del Padre. Y les aseguro que ningún hombre le va a atinar. Hace algunos años surgió un falso predicador que decía: el día y la hora nadie lo sabe, pero el Espíritu Santo me ha revelado el mes y el año. Hermanos, el Señor no habla de hora, día, mes o año. El Señor está hablando de los tiempos del fin. El calendario de los tiempos del fin solamente está en la potestad de Dios y de nadie más. De nuevo, lo importante no es la fecha, porque la gente quiere estar pendiente de la fecha. Y si a ti te dicen la fecha es el domingo 26 de abril a las 5 de la tarde, te aseguro que tú te descuidarás en tu vida espiritual hasta el 26 de abril a las 4 y 59 minutos y 59 segundos. Y lo peor del caso es que como estamos acostumbrados a llegar tarde a todo, pues de esta manera llegaríamos tarde al reino de Dios. Entonces el Señor dice: no, ni el día ni la hora, nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es lo importante allí? Lo importante no es el día y la hora, lo importante es el evento que se va a suceder en el final de los tiempos. Esto es lo fundamental de la revelación, y lo hallamos 3 veces en el texto. ¿Qué es? La venida del Hijo del Hombre. Como creyente, tú debes estar esperando no el día ni la hora, sino la venida de nuestro Redentor. ¿Y qué te importa si es mañana a las 3 de la tarde, o dentro de 50 años, o dentro de 500 años, o los años que Dios en su potestad haya determinado? Lo importante es que tú estés esperando al Señor. Eso debe ser lo más importante en toda tu vida. Y allí es donde vayan muchos cristianos, o fallamos, que no lo convertimos en lo más importante de nuestra vida, sino en algo alterno, algo superficial, algo que no es, va a llegar y punto, eso llega. No se ha convertido en lo más importante de la vida de los creyentes. Lo más importante en la vida del creyente es estar esperando al Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Para eso nos dio vida el Señor, para eso nos rescató el Señor, para que lo esperemos. Esta debe ser no tu preocupación. El saber el día y la hora nos produce preocupación, pero saber que Él viene nos debe producir ocupación. Esto es lo que debemos anhelar. Para esto debemos orar, y para esto es que debemos prepararnos para que Él venga. Y es como lo estamos diciendo en la oración: el Espíritu y la novia te decimos: ven, Señor Jesús. Pero solo en la potestad del Padre, Él sabe cuándo nos lo va a enviar. Pero en nosotros se debe producir ese anhelo: ven, Señor Jesús. Ahora entramos a meditar lo que nos dice el Señor en el ejemplo. Ya viendo cómo es el asunto de los tiempos, ahora vamos a mirar otra señal: el ejemplo en el diluvio. Versículos 37 al 41. Dice el Señor: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán los hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Palabra de Dios. El segundo aspecto que nos revela el Espíritu sobre los tiempos del fin es que será semejante a los tiempos de Noé. Esto significa que no será nada novedoso, no será algo nuevo. Y lo dice el Señor, que nada nuevo hay debajo del sol. Es la historia repetida, hermanos.
Es la historia repetida, y no solamente repetida en los tiempos de Noé, también es repetida en el pueblo de Israel, en el desierto. También es repetida en el pueblo de Israel, en la época de los jueces. También es repetida en el pueblo de Israel, en los tiempos de los profetas. Pero hermanos, tristemente también es repetida en los tiempos de la iglesia. La historia es repetida, aunque guarda sus diferencias, pero el proceso es el mismo. ¿Cuál es el proceso? Dios da la oportunidad al hombre. Dios le da la oportunidad a los hombres. Y los hombres se extravían, se rebelan contra Dios y pecan hasta el extremo. Pero Dios soporta. Dios extiende su gracia y misericordia esperando el arrepentimiento del hombre pecador, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que venga al arrepentimiento. Por eso alarga los días, esperando que los hombres se arrepientan. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre colma la paciencia de Dios. Y al final, ¿qué se produce? El juicio de Dios y la destrucción. El juicio de Dios y la destrucción sobre un mundo pecador. Eso es lo que sucede en el tiempo de Noé, en el diluvio. El diluvio es el juicio de Dios. Es una hecatombe, es una catástrofe que trae la destrucción como manifestación del juicio de Dios. Castigo para una generación impía, para una generación llena de pecado. Pero no todo termina allí. No todo termina en la destrucción. Todo esto se produce para dar comienzo a una nueva creación. El diluvio, Noé, el arca, son tipos del tiempo final. Y a pesar de que vino un diluvio, hubo un Noé, hubo un arca en que se salvaron 8 personas. A pesar de que va a haber un tiempo del fin de los fines. Aquello de Noé y el diluvio fue solo una sombra y tipo de lo que había de venir. Pero el fin del fin será con Cristo. El fin del fin será el juicio final para toda una generación perversa y maligna en este presente siglo, mundo malo. Pero hay una esperanza gloriosa. Hay una iglesia con esperanza. Hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa de una nueva creación definitiva y eterna. Meditemos por un momento cómo eran aquellos tiempos de Noé antes del diluvio. A veces pensamos que antes del diluvio, bueno, pues habría una pequeña aldea o una pequeña ciudad, o quizás una pequeña nación de gentes. No había muchos, no sé, 50,000, 100,000 quizás. ¿En cuántas personas pensaríamos? Algo muy pequeño. Pero hermanos, debemos ver la progresión de la multiplicación humana. Cronológicamente habían pasado 1700 años desde Adán. 1700 años. Y recuerden que los hombres vivían muchos años. Matusalén vivió 969. Nuestro padre Adán 960. Y así los hombres vivían muchos siglos. Y el Señor dice que tuvieron hijos e hijas. Hijos e hijas. Entonces se multiplicaban en gran manera. Algunas personas que han estudiado esa explosión demográfica llegan a decir que posiblemente para la época ya había una población mundial de cerca de unos 6,000 millones de habitantes, como los hay hoy en día. ¡Wow! Eso nos debe poner a pensar. Ahora, ¿qué es lo que sucede en medio de toda esta cantidad asombrosa de gente? Yo no estoy diciendo que sean 6,000 millones, simplemente que aquellos estudiosos que trabajan todo esto de la demografía han llegado a la conclusión o han visto que en esos
1700 años, conforme a la multiplicación humana, podrían llegar a ser 6.000 o 7.000 millones de habitantes. Pero ¿cómo estaban esa humanidad, esos habitantes de esa época? El pecado había llegado al colmo. Vayamos a Génesis, capítulo 6, versículos 9 al 13, y miramos lo que el Señor dice, lo que el Señor nos revela acerca de cómo estaba la humanidad de esa época. Génesis capítulo 6, versículo 9 al 13 dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios y tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Qué sentencia tan tremenda. La palabra de Dios dice también allí en Génesis que el Señor vio la tierra llena de pecado y se entristeció y dijo: voy a destruir la tierra. Dios se entristeció y por eso se arrepintió de haber creado al hombre, porque estaba lleno de maldad. Lo que Dios creó en Génesis capítulo 1 versículo 28, cuando el Señor bendice al hombre, le dijo: llenad la tierra, fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra. Ahora el hombre había llenado la tierra, pero no de la gloria de Dios, no de seres semejantes, a imagen y semejanza de Dios, que llenaron la tierra de la gloria de Dios, de tal manera que cuando Dios volteara a mirar la tierra, era una tierra que mostraba su reflejo de gloria, de majestad, de santidad, de verdad, de justicia. No, el pecado del hombre había convertido lo que Dios anhelaba de una tierra llena de la gloria de Dios, ahora estaba llena de pecado, llena de pecado. Y eso conduce a Dios a destruirla. Ahora, ¿cómo se manifestaba ese pecado? Dice que comían y bebían. Bueno, algunas personas dirán: pero pues es que todos comemos y todos que tenemos que beber al menos agua, jugo, agua panela. Sí, hermano. Pero eso no es malo en sí. El Señor no está hablando de gente que tenía que comer y que tenía que tomar agua. No. Allí habla de la pecaminosidad de esa generación. Una generación que vivía para comer y beber, francachela y comilona, festines, borracheras. No habla de la comida y la bebida natural. Ellos no comían para vivir, ellos vivían para comer. Glotonería. Esto se refiere a una vida en la carne, una vida separada del espíritu. Una vida sin propósito, una vida sin destino, una vida perdida en los placeres pasajeros de este mundo. Pero también dice el Señor: y se casaban y se daban en casamiento. Y entonces el indocto dirá: pero ¿cómo así? No, de nuevo el Señor: cásense, multiplíquense, llenen la tierra. Lo acaba de decir el pastor. Sí, el Señor no está hablando que está mal el casarse. No, allí no se refiere o no dice: es que estuvo mal casarse y reproducirse. No está mal el casarse si es conforme al modelo de Dios. Pero lo que aquí destaca el Señor es que aquellos perversos habían degenerado el matrimonio. Se practicaba todo tipo de perversión sexual. Y luego, en Génesis capítulo 9, nosotros podemos llegar hasta a ver cómo Cam y Canaán traían de ese mundo viejo, de ese mundo pasado, las perversiones hasta la sodomía. Pero, ¿qué fue lo peor de allí? ¿En dónde se centra todo el asunto? Lo peor fueron los matrimonios mixtos. Dios aborrece los matrimonios mixtos, porque la esperanza del mundo, como dice el Señor,
Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. La esperanza del mundo pecador son las familias en luz. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 5. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse a los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, hasta el día... al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos los pensamientos tendían siempre hacia el mal. Voy a volver aquí al texto, hermanos, porque me faltó trasladar. Se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Qué pasó? Los hijos de Dios vieron lascivamente a las mujeres de los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues aquellos escogidos del Señor, aquellos hijos por la raíz de Set, los que adoraron a Jehová, como lo dice el capítulo 5. Pero hermanos, ellos codiciaron a las mujeres del mundo, a las hijas de los hombres, y se unieron en yugo desigual con los impíos. ¿Y cuál fue el fruto? Gigantes. Habla de los nefilín, hombres gigantescos de 4 y 5 metros de altura. No, hermanos, habla de hombres gigantes en el pecado, gigantes en el mal, hombres poderosos que arremetieron en contra del reino de Dios, en contra de los hijos de los hombres. La maldad del ser humano llegó a extremos. La sexualidad fue pervertida y los matrimonios fueron mixtos, como violando lo que el Señor dice en Hebreos 13:4. Sea en todos honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh, hermanos, qué tremendo es. Mira que el Señor, de todos los pecados, el que más destaca, el más grave de todos, el Señor dice que había proliferación del mal, pero el más grave de todos los pecados fue el matrimonio mixto. Los hijos de Dios juntándose con las hijas de los hombres. Y esto es una seria advertencia para los tiempos del fin. Hermanos, ¿cómo estamos viendo que los hijos de Dios, que las hijas de Dios no soportan la santidad? Y en su afán de juntarse con los hombres y las mujeres se van y buscan hombres y mujeres del mundo, porque no saben esperar a los hijos y a las hijas de Dios, y caen en el terrible pecado. Y esto acumula más maldad, por la cual el Señor juzga al mundo. Luego el Señor sigue diciendo: hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio, y entonces se los llevó a todos. Wow, hermano, la humanidad estaba tan inmersa en el pecado que ya habían perdido su conciencia. El Señor les había dado 120 años de gracia, mientras Noé y su familia construían el arca. Y todo ese tiempo la gente tuvo testimonio de Cristo. Noé les predicó el evangelio, pero ellos no se dieron cuenta. Estaban adormecidos, estaban narcotizados por el pecado. Es que eso es lo que hace el pecado. Y eso es lo que vemos en una sociedad moderna
una sociedad moderna narcotizada por el pecado, una sociedad moderna que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, una sociedad moderna narcotizada por las drogas, el alcohol, el sexo promiscuo, la pornografía, el lesbianismo, el homosexualismo, todo tipo de degeneración sexual, medios audiovisuales corrompidos, literatura corrompida, deporte corrompido, iglesia corrompida. Estamos llegando al colmo, hermanos. Estamos viendo una sociedad, y el Señor lo advierte, semejante a la sociedad que vivieron los antiguos antes del diluvio. Una sociedad narcotizada por el pecado. Una sociedad a la que le predicamos el evangelio y le decimos el homosexualismo está mal. Pero dice no, la libertad de la humanidad, los derechos humanos. No son los derechos humanos, son los principios divinos lo que rige el mundo y lo que debiera regir a la humanidad. Y es visible lo que está pasando con la pandemia. Es de risa, porque esos mismos progresistas que llegan y dicen se aprueba el aborto, se aprueba la eutanasia, autorizando matar a seres indefensos como los bebés, como los ancianos. Hoy en día dicen, no se puede salir a la calle porque pobrecitos los bebés, pobrecitos los ancianos, no tienen quien los proteja y el virus se los va a comer. Esto es hipocresía, hermanos. Cuidado con la política moderna, cuidado con la hipocresía progresista. Vamos a la palabra, hermanos. La palabra nos advierte que esto va a suceder en los tiempos del fin. Una sociedad narcotizada con políticos narcotizados, gobiernos narcotizados, religión narcotizada por el pecado. La real pandemia no es el coronavirus. La real pandemia es el pecado que ha narcotizado a la gente. El Señor dice, entonces llegó el diluvio. ¿Cuándo llegó el diluvio? Cuando todos estaban ensimismados, narcotizados, ebrios del pecado. Llegó el diluvio. Y esa palabra diluvio, allí en el texto en griego es cataclismo. A veces nos imaginamos que el diluvio es que, y tenemos la película, nos hacemos la película. Había una barca grande, y entonces empezó a llover, y nos contaron la historieta en las escuelas dominicales de los niños. Ay, empezó a llover, y entonces la gente asombrada porque nunca habían visto llover, porque como en la tierra antigua no llovía. Entonces, ay, la gente como, ay, está lloviendo, ¿y eso qué pasó? Y no diciéndoles, miren, va a empezar el diluvio, entren en el arca. No, hermanos, eso no fue así. La palabra dice, entonces llegó el diluvio. Entonces llegó el diluvio y el día en que entró en el arca, y nadie supo lo que sucedería, y el diluvio se lo llevó a todos. Es un cataclismo, dice el texto allí. La ira de Dios se desató sobre la tierra, hermanos, y el diluvio es un cataclismo. La palabra cataclismo significa conmoción. La tierra se conmovió. Quizás surgieron terremotos. Las fuentes de las aguas del interior surgieron. Quizás fuego y lava de ese interior candente de la tierra. Un cataclismo que sepultó a todos los hombres en todo lugar, exceptuando a los elegidos de Dios. ¿Quiénes? Noé y su familia, que entraron en el arca. Y dice el Señor, así será en la venida del Hijo del Hombre. El cuadro que nos relata la Escritura es que el mundo antiguo estaba en extremo corrompido, que los hombres no tenían temor de Dios, que vivían para los placeres sensuales, que su propósito era satisfacer sus sentidos. Y eso es igualítico a lo que está sucediendo en los tiempos modernos. Tiempos de extrema sensualidad. Satisface tus deseos, no importa el precio. ¿Tienes deseos de comer? Come comida rápida,
comida suculenta, comida variada, comida abundante, comida sana, comida peligrosa, comida de una, pero comida. Y te meten la comida en la televisión, en la radio. Los supermercados están hechos para que tú compres comida, tomas comida. La gente sufre por falta de comida. En la pandemia la gente tiene hambre y sale como loca a buscar comida porque hay que satisfacer los placeres sensuales. La comida primero que la vida, la satisfacción de los sentidos, el licor, el pecado sexual. Todo anuncia sexualidad. Nada se vende sin sexualidad. Hay que satisfacer los sentidos. El ojo, darle gusto al ojo, los deseos, la codicia de los ojos. El oír, satisfacer la escucha, escuchar cosas que nos gustan. Por eso el falso evangelio de la prosperidad ha calado tanto. Porque satisface el sentido del oído, hermanos. Qué lindo oír palabras de paz, prosperidad, abundancia, amor de Dios. Claro, eso satisface el oído. Ay, pero qué palabras feas que le digan a uno. El pecado, el arrepentimiento, la oración, la fe. Esas palabras no gustan. Hay que darle gusto al oído, hay que darle gusto a la lengua, hay que darle gusto a lo que se toca, lo que podamos tocar. Es una sociedad sensual, una sociedad en donde carne se agrada en extremo. Entonces la pregunta es, ¿será que ya estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo? En medio de una sociedad sensual como era la sociedad de los tiempos de Noé. Entonces el Señor dice, y estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Y estarán dos mujeres muriendo, una será llevada y la otra será dejada. Aquí es clarísimo el Señor. En toda la Biblia el Señor nos habla de dos razas: la raza caída y la raza redimida. Uno será llevado y otro será dejado. Así como en los tiempos de Noé, unos fueron llevados en el arca y otros fueron dejados en el juicio. Asimismo viene el Señor con sus santos ángeles, y lo acaba de decir anteriormente, y vendrá el Señor y se llevará. Los santos ángeles recogerán a los redimidos de todos los extremos de la tierra y se los llevará. Aquí está hablando de esas dos razas que habitamos la faz de la tierra. Los unos estamos preparados, pero los otros están adormecidos por su pecado. Los santos creyentes que seremos llevados por los santos ángeles al cielo, a la presencia de quien tanto hemos esperado con fe, a quien hemos dicho, el Espíritu y la novia te decimos, ven, ven Señor Jesús. Y los incrédulos, sobre quienes recae la ira de Dios y que serán dejados en esta tierra para el juicio final. Así serán los días de la venida del Señor. Observa bien, querido oyente, lo que está sucediendo en el mundo presente. Quizás tú no seas un creyente, quizás tú nunca has escuchado el Evangelio y no has sido convertido del pecado a la santidad, no has sido convertido de la muerte a la vida. Hoy el Señor te habla y te dice, hay dos razas sobre la faz de la tierra. Estamos en los tiempos del fin. La raza caída se quedará y esperará el juicio destructor del Dios, que es fuego consumidor. Pero la raza redimida, los hijos de Dios, los salvos en Cristo Jesús, serán llevados por los santos ángeles a disfrutar de la gloria eterna de Cristo. Los salvados, los escogidos del Señor. ¿A cuál de estas dos razas perteneces? Analiza hoy lo que está sucediendo. Todo apunta a que los tiempos del fin están llegando. Ya están a las puertas. Los tiempos del fin se acercan. Ya se sienten dolores de parto. ¿De qué lado estás? ¿A cuál de las dos razas perteneces? Hoy el Señor te hace un llamado. Si eres de la raza redimida, permanece, prevalece. ¿Qué es lo que luego el Señor dice? Está preparado, estad preparados. Pero si eres de la raza caída, hoy viene una seria advertencia para ti. Cristo el Señor viene a tu vida y te anuncia:
Va a venir el tiempo del fin. Va a venir un juicio eterno. El Señor te va a pedir cuentas. Y si tú no estás preparado por medio de Cristo Jesús, si tú no tienes la redención por la gracia del Señor Jesucristo, esa redención de la que hoy te hablemos, esa esperanza gloriosa de la redención en Cristo Jesús, la que Él ganó en la cruz del Calvario, entonces te irás para el fuego eterno. No hay más que una horrible expectación de juicio. Por eso hoy te digo, corre a Cristo. El único Señor y Salvador es Jesucristo. Corre a Él. Por eso estamos anunciando el Evangelio en los tiempos del fin. El Señor dice en ese mismo texto que este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Así como se predicó en el mundo antiguo, como Noé predicó en 120 años y aún estaba entrando al arca y el Señor estaba trayendo los animales para entrar en el arca. 8 días se demoró todavía y se predicaba el Evangelio, pero aquellos estaban adormecidos y no entendieron, por lo tanto murieron. Que no pase lo mismo que contigo. Hoy es día de salvación. Ven a Cristo, corre a Cristo y clama por tu salvación. Pide perdón por tus pecados y clama por tu salvación. Pide salvación y vida eterna. Clama por tu redención. Clama para que Cristo venga y por su sangre preciosa te perdone los pecados y te dé vida eterna. A Él sea la gloria. Ahora miremos cómo termina el texto. Vamos a ir a los versículos 42 y 43. Mateo capítulo 24, versículos 42 y 43. Dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. El Señor ya lo dijo, no se sabe qué día. Y si no se sabe qué día, ¿qué hay que hacer? Mantenerse despiertos. Mantenerse despiertos. Este es un llamado a estar vigilantes. El pueblo de Dios es un pueblo que vigila la pronta venida del Señor. Un pueblo que está atento, un pueblo que está alerta, porque el Señor pronto viene. Y si no estás alerta, Él puede venir y te puede encontrar adormecido, narcotizado, como estaban los del tiempo antiguo, narcotizado en el pecado. Hermano, el Señor hoy te habla y te dice: mantente despierto, porque tú no sabes cuándo va a venir el Señor. Y luego el Señor dice: pero entiendan esto. Entiendan cómo es el asunto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se va a mantener despierto para no dejarlo forzar la entrada. Cuán bueno es nuestro Dios y cuán grande es su misericordia para nosotros, los hijos amados. Dios nos revela todas las cosas con un propósito: que estemos preparados siempre para su segunda venida, que no seamos como el mundo adormecido en el pecado, que estemos vigilando. Y Él nos da el ejemplo de un padre de familia. ¿Cómo es un padre de familia? Bueno, a mí me ha pasado, varias veces me ha pasado, que estamos en medio de la noche cuando de pronto hay un ruido extraño y me levanto como un resorte a mirar qué pasó. Se entró el ladrón, a veces se queda la luz encendida, a veces se queda algún agua abierta, goteando, y entonces me tengo que levantar y tengo que hacer una ronda por el hogar, por la casa, para cuidarla de que el ladrón, el salteador, no llegue. Tengo que estar alerta como padre de familia. Así mismo, como Él es padre y cuida de su familia, nos ha dado a nosotros ese don de ser padres y cuidar de nuestra familia. Y Él te advierte, querido padre de familia: debes estar alerta, debes estar preparado y debes conducir a tu familia para que esté preparada, cuidando como padre tu casa, tu familia, tus hijos, para que cuando Cristo vuelva, Él te halle diligente, trabajando en los intereses del reino, para que el enemigo no venga a destruirte y a matarte y a acabarte. ¿Cómo cuida un padre de su casa? Bueno, haciendo guardia permanentemente. En los tiempos antiguos, que no había esa luz pública, luz eléctrica y todo eso, y las ciudades estaban a oscuras. En algunos lugares se mantenían con aceite para la oscuridad de la noche, se ponía un faro para que los viajeros que venían de lejos miraran a dónde quedaba una ciudad de refugio, una ciudad de reposo. Pero no había más.
Entonces los guerreros venían en la noche y asediaban alrededor de las murallas, y de madrugada asaltaban la ciudad. Asimismo, el Señor nos hace un símil, una comparación. Tenemos que estar como padres cuidando de nuestra casa para que cuando venga el salteador estemos listos. El Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Es una analogía, no que Él sea ladrón, sino que Él vendrá así como un ladrón viene en la noche. ¿Un ladrón avisa? No, el ladrón no avisa. El ladrón está ahí, llegó y aprovecha la oportunidad, aprovecha la papaya de los dormidos. Por eso no podemos dormirnos, no podemos estar narcotizados, sino pendientes, esperando la venida del Señor, haciendo guardia. ¿Y cómo hace guardia? El creyente vela en oración. El creyente vela edificándose en la palabra. El creyente vela predicando el evangelio. El creyente vela viviendo en luz. El creyente vela mortificando su pecado. El creyente vela dando fruto del Espíritu Santo. Los elegidos del Señor no nos adormecemos por ser elegidos. Algunos dicen, los fatalistas dicen, bueno, ya el Señor me eligió, ahora pase lo que pase, yo me echo al 3. No, Señor. Los elegidos del Señor evidenciamos ser elegidos porque permanecemos en constante preparación para la venida del Señor. Si nosotros supiéramos a qué hora llega el ladrón, estaríamos durmiendo, ponemos el reloj 10 minutos antes y ahí nos podemos velar. Pero resulta que el ladrón cambió de idea y llegó 2 horas antes, pues nos cogió dormidos. Entiendan esto, dice el Señor. El dueño de casa tiene que estar despierto para que el ladrón no entre. El creyente debe estar despierto para que cuando Cristo venga estemos dispuestos a irnos. Por lo tanto, hermanos, manténganse despiertos. Por lo tanto, hermanos, no dejen de velar, porque el día del Señor vendrá. Debemos estar preparados, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Señor, vendrá cuando nosotros menos lo esperemos. De esta manera, hermanos, hemos de concluir nuestro sermón de esta mañana. En primer lugar, ¿qué hemos aprendido acerca de los tiempos del fin? Bueno, lo primero que aprendimos es que lo más importante de toda esta historia que nos da el Señor, de todo este relato y analogía que nos hace el Señor, lo más importante es que Cristo va a retornar. Hermano, métete esto en la cabeza: Cristo va a retornar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser en 10 minutos. Hermanos, puede ser en 10 minutos, o en 2 minutos, o en 2 días, o en 2 años, o en 2 siglos, o en 2 milenios. No importa. Él va a regresar. Él dijo que iba a regresar. Y nuestra vida no debe estar atenta a ver cuándo va a regresar. Nuestra vida debe estar atenta a que Él va a regresar. Porque vamos a ir tras de Él. Y le vamos a abrazar. Y vamos a estar con Él eternamente. Lo importante no es el tiempo. Lo importante no son las sazones. Lo importante es quién viene. Cristo viene pronto. En segundo lugar, aprendimos que estos días son parecidos, están muy similares a los tiempos del diluvio. Y debemos mirar ese ejemplo y debemos estar apercibidos, porque el pecado está a la puerta. Ahí está acosándote, ahí está la tentación, ahí está la maldad, ahí está el engaño, en la radio, en la televisión, en la internet, en la pornografía, en los delirios sexuales, en el llamado a los deseos de la carne, a la codicia de los ojos y a la vanagloria de la vida. Y estas no son cosas de Dios. Esto es lo que el maligno usa para tentar a los santos. Por eso lo advierte el apóstol Juan. Esto lo hace el maligno para tentar a ¿quién? A los santos. Los santos debemos estar despiertos, velando. No podemos caer en el adormecimiento espiritual que los hombres tienen aferrándose al mundo. No podemos ser como los hombres del mundo que no tienen expectativas de la vida futura, que no tienen destino. Estos son los tiempos en que el Hijo del Hombre va a retornar al mundo para tomar a su iglesia y para juzgar a los pecadores.
¿Estás alerta? ¿Estás pendiente? Eso es lo que en tercer lugar aprendimos, que debemos estar preparados. Tú debes estar preparado. Padre, madre de familia, debes estar preparado, debes estar preparada y debes preparar a tus hijos, a tu familia. ¿Cómo? Predicándoles el evangelio, viviendo el evangelio, orando, haciendo el altar devocional en tu casa, el altar familiar, estudiando la palabra de Dios, asistiendo al día del Señor, guardando el día del Señor, guardando la santidad, aprendiendo la palabra del Señor, buscando la enseñanza de la Escritura, aunque estemos en tiempo de pandemia. Algunos hermanos han tenido el privilegio de ver las enseñanzas del pastor Héctor, de ver las enseñanzas del pastor Sergio, de ver las enseñanzas de otros pastores. Aleluya por eso, hermanos. Edifíquense, 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 porque eso es preparación para los tiempos del fin. Tenemos que estar preparados porque Cristo viene pronto. El Espíritu y la novia decimos: ven, ven, Señor Jesús. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que cuando Cristo venga, la iglesia Ríos de Gracia, Iglesia Bautista Reformada, sea una iglesia que está apercibida, una iglesia que se está preparando para la venida del Señor. Oremos. Amado Señor, nuestro buen Rey y Redentor, cuán grato y cuán deleitoso es estar los hermanos juntos en la armonía. Hace un mes y ya una semana que como iglesia no nos podemos reunir. Así ha sido tu plena potestad. Y lo soportamos solamente porque tu Espíritu está en medio de nosotros, fortaleciéndonos. Pero el hecho de que no nos podamos reunir, también nos has dado en este tiempo una oportunidad, que es predicar el Evangelio por los medios virtuales. Y el hecho de que no nos podamos reunir, como iba a decir, no impide que prediquemos el Evangelio y que estemos preparándonos para la pronta venida del Señor. Y te damos gracias porque has hablado claramente a nuestros corazones. Señor, no queremos estar pendientes del día y de la hora de tu venida, solo queremos estar pendientes de ti. Solo queremos saber que tú vienes pronto, Maranata. El Espíritu y la novia te queremos decir hoy nuevamente: ven, Señor Jesús. Pero ese ven, Señor Jesús, está acompañado de un: nos estamos preparando para que vengas, Señor Jesús. Estaremos pendientes de ti. No estaremos pendientes de fechas ni de horas, sino de tu venida. Pero Señor, también estaremos pendientes en preparación. No permitas que nos adormezcamos. Que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo siempre nos estremezcan para que podamos estar preparándonos. Que no nos dé el sueño de los pecadores de los tiempos antiguos, de los tiempos de Noé, que estaban adormecidos, narcotizados por el pecado. Asístenos, Señor, para estar vivificados en la palabra y preparados para tu pronta venida. Y gracias te damos, porque, Señor Dios, tú tienes una iglesia a la que has preparado a través de los tiempos. Y seguiremos preparándonos. Y tenemos un compromiso serio contigo, un compromiso de adoración, un compromiso de meditación en la palabra de Dios, de edificación mutua, pero un compromiso también de predicar el Evangelio y un compromiso de avanzar el reino de Dios en la tierra. Bendito seas tu Señor, porque nos has llamado a este santo ministerio, porque nos has dado esta santa vocación. Pero también te suplicamos que por tu Espíritu Santo nos fortalezcas y nos estimules para que podamos ser esos creyentes que te decimos con toda seguridad: el Espíritu y la novia te decimos: ven, Señor Jesús, nos estamos preparando para tu pronta venida. A ti sea toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, solo resta despedirme de ustedes. Les informo que mañana, a partir de las 9 de la mañana, retornaremos con nuestro discipulado acerca de la paternidad conforme al modelo bíblico. Y el miércoles tendremos nuestro culto de oración. El jueves tendremos culto también con la iglesia Quichua. Y el domingo tendremos nuevamente a este horario, 10 de la mañana, nuestra celebración del culto del Señor. Hermanos, por favor, que estén preparándose, porque Cristo viene pronto. No sabemos si en una hora. ¿Estás preparado? Ven a la preparación.
Disponte para que el Señor venga a esta tierra. Ya lo está anunciando. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga brillar su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.